Vamos a empezar por el razonamiento del caso clínico, ¿vale? Si nos fijamos, aquí tenemos la fotografía, aquí tenemos el análisis oclusal y una parte pequeñita del análisis facial. ¿Qué ocurre? Pues aparentemente, si nos fijamos, es un caso que parece sencillo, pero tiene muchas peculiaridades que hace que si no lo enfocamos de la manera correcta, se nos pueda complicar. Vamos a ver poquito a poco qué es lo que ocurre. Fijaos, con respecto al análisis facial, más o menos, lo que podemos ver en este paciente es que tiene unos tercios relativamente simétricos, si acaso un poquito más aumentado el tercio facial inferior, pero nada relativamente significativo, ¿vale? En sonrisa, ¿qué es lo que se observa? Pues lo que más se observa es la presencia de esa pérdida de proporción en los incisivos laterales. Yo siempre os he dicho que cuando hacemos el análisis digital de modelos o que cuando hacemos el análisis del Bolton, tenemos que tener especial interés en aquellos pacientes que a simple vista ya nosotros observamos esa discrepancia. Esos pacientes son pacientes importantes. ¿Por qué? Porque desde el primer día de consulta nosotros tenemos que explicarle y que hacerles ver a estos pacientes que realmente tienen un problema estético de morfología o de tamaño de diente. Por lo tanto, la ortodoncia es una alternativa en cuanto a su posición de diente, pero vamos a necesitar algo más. Vamos a necesitar, además de una ortodoncia, probablemente un tratamiento estético. Fijaos, cuando hacemos el análisis oclusal, ¿qué es lo que observamos? En primer lugar, se observa que la línea media, como podéis ver aquí, está relativamente centrada, ¿de acuerdo? Con respecto a la arcada inferior, vemos que se observa una clase 1 canina, vemos que se observa una clase 1 a nivel también de los premolares, de engranaje de premolares, ya se observa en la fotografía derecha que existe una ausencia ahí, al igual que se puede intuir en la fotografía izquierda. ¿Qué ocurre normalmente cuando nos encontramos diastemas a nivel posterior? Es relativamente raro de ver, es relativamente poco frecuente. Cuando nosotros nos encontramos ante estos diastemas posteriores, debemos sospechar de alguna ausencia o de alguna extracción previa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando existe una ausencia dentaria o cuando existe una extracción, los dientes adyacentes tienden a ocupar el espacio que había dejado el diente anterior. Por lo tanto, esto es uno de los casos donde efectivamente existen ausencias superiores, posteriores, que van a hacer que los dientes posteriores superiores se abran intentando, entre comillas, cerrar ese diastema. ¿De acuerdo? Fijaos. Cuando nosotros hacemos el análisis estético del paciente, es cuando realmente se hace patente que, si bien aparentemente no parece tan llamativo la alteración en la morfología, es prácticamente por la fotografía. ¿Por qué? Porque ese lateral derecho, ese 1.2, ese 12, lo que le ocurre es que está un poquito girado, está mesiovestíbulo rotado. Al estar mesiovestíbulo rotado, nosotros estamos viendo la cara casi palatina, no sé si os estáis dando cuenta. Y al ver la cara palatina, da la sensación de que su tamaño, como he puesto en la reglita calibrada, su tamaño mesiodistal es mayor a su verdadero tamaño mesiodistal. Por lo tanto, aparentemente cumple las proporciones áureas, las proporciones ideales en fotografía frontal de lo que debería tener o de lo que debería ser una sonrisa, pero si nos damos cuenta, aquí hay trampa. Esta es su fotografía oclusal, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos artículos que nos hacen referencia, ¿de acuerdo?, a la estética anterior. ¿Por qué me gusta darle un toque de ciencia a esto? Pues porque Cokic, por ejemplo, es uno de los autores que le ha dado más importancia a la parte de la estética anterior. Y le ha dado más importancia porque, evidentemente, es la parte que más valoran los pacientes. Si nosotros, a día de hoy, mantenemos ese engranaje o incluso mejoramos el engranaje de clase 1, pero la estética la vemos prácticamente similar o incluso podemos llegar en alguno de los casos a empeorarla, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mejorando la función. Va a ocurrir que no vamos a cumplir las expectativas de nuestro paciente. Por lo tanto, si yo no cumplo las expectativas de mi paciente, para mí es un fracaso terapéutico. O bien porque
no he sido capaz de transmitirle a mi paciente las expectativas que debía tener acerca del tratamiento, o bien porque no he llegado a las expectativas que realmente le he propuesto a mi paciente. Pero en cualquiera de los casos estoy hablando de un fracaso terapéutico. Fijaos, si nosotros vemos la morfología de estos laterales, nos damos cuenta, ¿de acuerdo?, que aparentemente la longitud mesiodistal de punto de contacto a punto de contacto parece que más o menos es acorde. Sin embargo, una de las cosas importantes que vemos en esta fotografía es que la morfología no es la ideal de un lateral. Fijaos, si nosotros recortamos y dejamos exactamente la morfología de este lateral, esta forma no es la forma que debería tener un lateral. Un lateral debería tener un mayor tamaño incisal, ¿de acuerdo? Si nosotros no rellenamos, como estáis viendo aquí, ese tamaño incisal, probablemente la estética va a ir en contra nuestra y va a dar la sensación de que ese diente es muy pequeño y mesiodistalmente quizá no sea tan pequeño, quizá le falten 0,5 milímetros, pero se hace mucho más patente, ¿de acuerdo? He empezado por la estética porque es la preocupación principal del paciente. Pero vámonos a la función. Si nos fijamos en la fotografía oclusal, daos cuenta de esto. Estas dos piezas no son ni el 16 ni el 26. Tenemos una ausencia, ¿de acuerdo? Una ausencia de el primer molar superior derecho y el primer molar superior izquierdo. Primer problema de un caso aparentemente sencillo. Si yo quisiese resolver este caso con total normalidad, este sería el movimiento ideal. Pero ¿qué ocurriría si yo quedo mi segundo molar exactamente en la posición del primer molar superior? Pues que el segundo molar superior no tiene la misma dimensión mesiodistal que el primero. Tiene mínimo 1 milímetro menos y en muchas ocasiones incluso 2 milímetros menos. ¿Y eso en qué va a influir? Eso va a influir inevitablemente en el asentamiento final. Y eso va a obligar inevitablemente a hacer un ajuste oclusal. ¿De acuerdo? No muy grande, pero sí tenemos que saber que el diente que le corresponde a esa posición no es al 7, no es al segundo molar, es al primer molar. Vemos nuestra sonrisa y hacemos nuestro análisis cefalométrico. Con respecto al análisis cefalométrico, otra cosa importante, ¿de acuerdo? Hemos dicho que siempre, y además fue pregunta del último examen que tuvimos, teníamos que tener en cuenta el tamaño del maxilar y el tamaño de la mandíbula. Si nos fijamos en primer lugar en la posición del maxilar, nos vamos a dar cuenta que está en -1. -1 más o menos está dentro de la norma. De hecho, si le sumamos 1 tampoco pasaría nada, pero depende del tipo de tratamiento que nosotros lo hagamos. Pero bueno, no nos vamos a detener en esta parte. Supongamos que el maxilar está en una posición normal, porque está relativamente normal, ¿de acuerdo? A este maxilar le corresponde un tamaño de mandíbula. Si os fijáis, su longitud es de 84,47. Se coge el valor mayor, ¿de acuerdo? 85, y a 85 le corresponden entre 105 y 108. Sin embargo, la longitud de mi mandíbula es de 110, es decir, mi mandíbula es 2 milímetros más grande con respecto al tamaño del maxilar. ¿De acuerdo? Ahora, altura facial. Vemos que nuestro paciente tiene una altura facial de 64 milímetros. ¿De acuerdo? Y 64 milímetros es la altura facial que le corresponde al paciente. Fijaos en el cuadro de la derecha. En el cuadro de la derecha observamos que la que le corresponde al paciente es 60-62. Está aproximadamente 2 milímetros más de lo que debería. Bien, eso con respecto al tamaño. Con respecto a la posición de la mandíbula, ¿qué nos encontramos? Pues lo que nos estamos encontrando es que el pogonion está en -7 milímetros. Y -7 milímetros es un pogonion retruido, ¿de acuerdo? Es un pogonion retruido. Y, sin embargo, mi mandibular plane angle, es decir, el plano mandibular
con respecto al plano de Frankfurt nos damos cuenta que está un poquito tirando a braqui. Y estas medidas, fijaos, son un poco controvertidas. Y estas son las dudas que normalmente os surgen cuando yo mando una cefalometría y os dan valores un poquito discrepantes. Por eso he seleccionado este caso. Fijaos, nos estamos dando cuenta que la altura facial inferior está aumentada y sin embargo el ángulo FHMP plano de Frankfurt a plano mandibular está disminuido. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Es un paciente con clase 3 por tamaño y sin embargo tiene clase 2 en el WITS. Fijaos que tiene un WITS de más 2,15. ¿De acuerdo? No es muy marcado, pero fijaos que estamos obteniendo valores de clase 3, valores de clase 2, valores braquifaciales y valores dolicofaciales. Y podríamos decir, ¿está mal hecha la cefalometría? Tenemos los números alterados, todo tiende a acercarse a la norma, pero algunas cosas nos dan por encima de la norma y otras cosas nos dan por debajo de la norma. ¿Qué podríamos resumir en esta cefalometría? Pues fijaos, lo primero, a mí me gusta hablar de tamaño, vosotros lo sabéis, tiene una clase 3 por tamaño, porque la mandíbula es 2 milímetros más grande al valor normal, ¿de acuerdo? Pero tiene una clase 2 por posición. ¿Y por qué digo que tiene una clase 2 por posición? Pues por la posición del pogonium y por el width, que me da de clase 2 también. Y con respecto a la altura facial, ¿qué ocurre? Pues puedo resumir que el paciente sería braquifacial por el FHMP o mesofacial, ¿de acuerdo? Porque está dentro casi de la norma, tirando un poquito hacia abajo, pero que tiene la altura facial inferior un poquito aumentada, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si el paciente es o braquio, meso o dólico, fijaos, y no sé si el paciente tratarle como un clase 3, como un clase 1 o como un clase 2. Fijaos, una cefalometría lo que puede engorrosar un tratamiento. Y creo que tengo la explicación ideal para este caso. Fijaos, esta línea es una línea que pasa por naso en vertical, ¿de acuerdo? Este paciente o este esqueleto es un hueso o un cráneo de clase 1. ¿Qué quiere decir un cráneo de clase 1? Un cráneo cuya mandíbula corresponde a maxilar o cuyo tamaño del maxilar corresponde al tamaño mandibular. Pues bien, fijaos nuestro paciente. Nuestro paciente ha dado una altura facial inferior aumentada, ¿de acuerdo? Y ha dado un perfil de clase 2. ¿Por qué ha podido ocurrir esto? Fijaos, ¿qué ocurriría? Estar muy atentos si mi rama fuese más pequeña con respecto al cuerpo. Fijaos, os enseño una fotografía. Esto es lo que ocurriría. ¿Lo habéis visto? Una rama más pequeña daría un perfil un poquito más retruido y una altura facial inferior disminuida. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurriría si mi paciente, además de tener una rama pequeña, tiene un cuerpo mandibular grande? Pues sería una cosa más o menos así. Daos cuenta que esta longitud es más pequeñita de lo que debe, es justo como habéis visto antes, lo único que he hecho es aumentarle esta horizontalidad. Y ahora tengo un paciente de clase 1 o de perfil clase 1, fijaos, de perfil clase 1, de distancia por tamaño clase 3 y altura facial inferior disminuida. No es mi paciente, ¿de acuerdo? No es mi paciente porque mi paciente tiene la altura facial inferior aumentada. Y os voy a enseñar varios supuestos que nos podemos encontrar. ¿Puede ser este ya mi paciente? Fijaos, ahora sí tengo un perfil o un width de clase 2, ahora ya sí tengo un pogonium por detrás y ahora ya tengo un cuerpo mandibular con un mayor tamaño. Esto ya se acerca un poquito más a lo que nosotros hemos visto en nuestra cefalometría. Fijaos, altura facial aumentada. ¿Os dais cuenta? Lo explico un poquito más claro. Imaginaos tres mandíbulas, ¿de acuerdo? Como las que tenemos aquí. La línea superior se corresponde a la fosa glenoidea, ¿de acuerdo? Daos cuenta que cuanto más pequeña sea la rama,
más lejos estoy de la fosa. Vamos a colocarla en donde debería colocarse cada mandíbula. El primer paciente, que lo estoy viendo aquí, a ver si os puedo quitar un momentito, que se ve, no se ve lo que hay aquí justo, pero fijaos, el primer paciente tiene una mandíbula normal. El segundo paciente o la segunda mandíbula es una mandíbula con un cuerpo normal, pero con una rama corta. ¿Lo veis? Pero perdonadme, pero con una rama corta, sí, y un cuerpo normal. El cuerpo es el mismo, ¿de acuerdo? La rama es más corta. Y mi tercer paciente tiene la rama corta, pero el cuerpo más largo. ¿De acuerdo? Esto es importante. Bien, vamos a acercar nuestros cóndilos a sus fosas, ¿de acuerdo? Que es donde deben estar los cóndilos. Y nos podemos encontrar diferentes situaciones. Voy a intentar, además, poner la pantalla un poquito más abajo para que lo veáis perfectamente, ¿de acuerdo? Nos podemos encontrar estas situaciones. A ver si puedo quitar esta visualización, solo la diapositiva, y aquí quito lo de formato, y yo creo que aquí lo veis mejor así, ¿de acuerdo? Fijaos, tengo mandíbula normal, en mi primer caso que es un paciente totalmente normal, tengo mandíbula normal, posición entonces de clase 1, altura facial inferior normal y tamaño de clase 1. Perfecto. Segunda posibilidad. Cuando ya tengo la rama más pequeña, pongo esta flecha porque esta es la dirección hacia donde tiene que ir, ¿de acuerdo? El cóndilo cuando la rama es más pequeña. No va a ir vertical, va a ir en dirección, ¿de acuerdo? Del condilar. Entonces he subido mi rama y ahora ¿qué me queda? Fijaos, me queda un paciente en posición de clase 1. ¿Por qué? Daos cuenta la línea. Está exactamente en el mismo sitio, lo único que hemos hecho es echar hacia arriba un poquito, o a lo mejor incluso clase 2. Si echamos un poquito en esta dirección, nos podemos encontrar un paciente o clase 1 o un pelín de clase 2, ¿de acuerdo? Pero lo que nos vamos a encontrar mucho o muy disminuido, ¿qué es? Esto, la altura facial inferior. ¿Por qué? Por la rama, ¿de acuerdo? Por la rama corta. Sin embargo, si el paciente tiene la altura facial inferior disminuida, va a tener un perfil de clase 1, ¿de acuerdo? Si el paciente tiene posterorrotada o un poquito la altura facial inferior normal, ¿qué va a ocurrir? Pues ocurrirá lo que vais a ver a continuación, ¿de acuerdo? Pero vamos a ponernos en el tercer supuesto. Tercer supuesto, que tenga una rama corta y que tenga un cuerpo grande, ¿de acuerdo? ¿Qué va a ocurrir? Pues que por posición, fijaos, esta era la posición de nuestro anterior paciente, esta es la posición, pero la mandíbula está más adelante. Es decir, la posición de este paciente es de clase 3. Sin embargo, la altura facial inferior veis que por la rama sigue estando disminuida. ¿De acuerdo? Vuelvo a poner la reproducción. Ya estamos en esta posición. Perfecto. Clase 1 en tamaño y en posición. Clase 1, ¿de acuerdo? Clase 1 o un poquito 2 por tamaño, pero altura facial inferior disminuida, con un perfil de clase 1. Y clase 3 por tamaño, con una altura facial inferior disminuida y por lo tanto ese perfil también es de clase 3. Fijaos en el cambio de la diapositiva. Esto es algo que puede ocurrir. Fijaos en estas dos situaciones, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué ha ocurrido? Ahora tengo dos pacientes totalmente distintos a lo de antes con el mismo tamaño. Mi primer paciente sigue siendo un paciente de clase 1 por tamaño ideal con altura facial ideal. Mi segundo paciente, este paciente ahora tiene un perfil de clase 2, fijaos dónde ha quedado. Fijaos, de aquí a aquí. Ahora tiene un perfil de clase 2, pero tiene una altura facial inferior normal. ¿Y qué ha ocurrido con mi tercer paciente? Ahora
Mi tercer paciente, sorprendentemente, tiene una posición de clase 1 y tiene una altura facial inferior normal. ¿Qué ha ocurrido aquí? Si el paciente es clase 3, pues tiene una clase 3, perfecto, pero tiene la rama corta y tiene esa pequeña posterorrotación mandibular que lo que hace es camuflar esa clase 3, ¿de acuerdo? Por esa rama corta. Ahora bien, fijaos, las longitudes siguen siendo exactamente las mismas. Pongamos este tercer caso. ¿Este tercer supuesto es nuestro paciente? Vamos a verlo. Nos dice que nuestro paciente es un paciente, cuando hemos hecho el resumen cefalométrico, que tenía un tamaño de clase 3, 2 milímetros, ¿verdad? Pues este paciente también tiene un tamaño de clase 3, perfecto. Tiene un FHMP, un plano de Frankfurt a plano mandibular disminuido, y este paciente, cuanto más horizontal tengamos, ¿de acuerdo? El plano mandibular, más disminuido será, ¿de acuerdo? Y tiene, ¿de acuerdo? Tiene una altura facial inferior aumentada, ¿de acuerdo? Aumentada. Entonces, este no es nuestro caso. ¿Por qué? Porque nuestro paciente tiene, este caso tiene la altura facial inferior normal y nuestro paciente la tiene aumentada. ¿Cuál es nuestro paciente? Nuestro paciente es un paciente, perdonadme, un paciente muy parecido a este. Muy parecido a este, pero con una variedad, ¿de acuerdo? La variedad es que todavía tiene la mandíbula un poquito más abajo y un poquito más atrás. ¿Y eso qué es lo que hace que parezca nuestro paciente? Nuestro paciente parece clase 2, sin embargo, por tamaño es clase 3. La altura facial inferior, imaginaos, está más o menos por aquí, por eso está dentro del rango de meso, está un poquitín aumentada, ¿de acuerdo? Y el FHMP todavía no es suficiente, ¿de acuerdo?, para considerarle braqui, pero no es un FHMP de dólico. Ese es nuestro caso real, ¿de acuerdo? Y me dices, Peri, ¿y esto cómo se come? Ahora veremos cómo lo tratamos, pero lo que tenemos que tener claro es que mi paciente es un paciente de clase 3, probablemente porque tiene la rama un poquito reducida, sin embargo el ángulo gonial entra dentro de la norma, ¿de acuerdo? Tiene esa mandíbula un poquito hacia abajo. Esperad un momento que tengo aquí, alguien, yo creo que me ha escrito una pregunta. Chatear. Vale. Y Ciar dice, vale. Esto ya supongo que está solucionado, ¿no? Y Ciar, estáis viendo la presentación, ¿no? Perfecto, ya se ve, de lujo. Vale. Bien, quito el chat y sigo dando el caso. Este caso es nuestro caso. Un poquito reducida la rama, altura facial inferior, sin embargo aumentada, tamaño de clase 3, pero perfil de clase 2. Eso es lo que tiene nuestro paciente. Ahora veremos cómo enfocamos el tratamiento. Pero aquí no para la cosa. Ojo al tema. Hemos dicho que tiene ausencia de 16 y ausencia de 26, los primeros molares superiores. Ojo. Que tiene, fijaos los laterales son muy, muy delgaditos. Y tenemos aquí otra cosa todavía que nos empeora un poquito más el caso. Estábamos hablando de un caso con engranaje de clase 1 y fijaos por dónde estamos, por dónde va el río. Me estoy encontrando un segundo molar inferior izquierdo deciduo con agenesia del 35. Con agenesia del 35. ¿Qué me dice a mí la investigación? Fijaos. La investigación me dice, cuidadito, porque los segundos molares inferiores de un diente deciduo miden 2 milímetros más de media que los segundos premolares. Ojo, ojo que son 2 milímetros menos arriba y 2 milímetros más abajo. A ver cómo hacemos esto. ¿De acuerdo? Como resumen total y aclarando un poco las ideas, fijaos, tengo un paciente que aparentemente en oclusión es un paciente, fijaos, de clase 1. ¿De acuerdo? Tiene un rango dentro de la norma casi todo. En unas cosas se me va un poquito a dólico, en otras un poquito a braqui, en otras un poquito a clase 2 y en otras un poquito a clase 3. Meso, ¿de acuerdo? Se podría decir que es un paciente de la norma, pero que tira
hacia todo lo que te puedes encontrar. Fijaos, tiene agenesia de un 70, tiene agenesia de un 35 y tiene 75 en boca, ¿de acuerdo? Tiene diastemas a nivel posterior por la ausencia, lógicamente, del primer molar superior derecho y del primer molar superior izquierdo, ¿de acuerdo? ¿Cómo planifico el tratamiento? Fijaos, antes de nada, os lo enseño, pero antes de nada, os comento. ¿Cómo voy a tratar yo a este paciente? Uno, me olvido ahora mismo, cuando está dentro de esa norma 2 milímetros arriba, 2 milímetros abajo, de lo primero que me tengo que olvidar es del tamaño. ¿Por qué? ¿Va a cambiar el tamaño del paciente? No, no. Por lo tanto, tengo un paciente sin crecimiento. Tamaño, me olvido. Y me voy a su relación posicional. Su relación posicional me dice que es de clase ligera, pero de clase 2. ¿De acuerdo? Simplemente lo tengo en cuenta. ¿De acuerdo? Sé que es un tamaño de clase 3, pero su perfil realmente es un perfil tendente a la clase 2. Estéticamente comprometido a nivel de los laterales y con diastemas posteriores. ¿Cómo voy yo a planificar entonces mi caso? Fijaos. Lo primero, quiero desarrollar la arcada y que tenga un torque adecuado, ¿de acuerdo? Esto lo hago siempre por costumbre. Topes en la cúspide palatina de los segundos molares superiores, ¿de acuerdo? Perfecto. 2. Elásticos largos, cuidado, que es algo distinto, ligeros de clase 2. Tercero, mantengo esos 0,5 milímetros de diastema que presenta entre los centrales y los laterales superiores y entre los laterales y los caninos. Y cuarto, tengo que darle una estabilidad y un engranaje, pero ¿qué voy a precognizar? ¿Qué voy a darle mayor importancia? Caninos y premolares. ¿Por qué? Porque el canino y los premolares, ¿de acuerdo? Hasta el premolar no hay problema. Del premolar hacia atrás es donde empiezo a tener esas discrepancias de tamaño en 16, 26 con respecto a 17 y 27, ¿de acuerdo? Y a nivel inferior casi ya desde el primer molar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues fijaos. En primer lugar, colocamos brackets a nuestro paciente, colocamos los topes como hemos dicho, lo veis aquí, perfectamente, se puede apreciar ese levante de mordida, esos brackets y este arco de 0,15 de cobre. Y primera pregunta que nos puede surgir, dice Peri, ¿por qué pones autoligado? ¿De acuerdo? ¿Por qué autoligado? Yo generalmente utilizo autoligado en todo, pero si tuviese que seleccionar, si tuviese todos los brackets, ¿sería este un caso para comenzar con un bracket autoligante? Mi respuesta es que sí. ¿Y por qué es que sí? Pues porque este apiñamiento que estáis viendo aquí, que es un apiñamiento moderado severo, ¿de acuerdo? En torno a 3-4 milímetros, con los caninos con torque negativo, como podéis ver, y además con ese apiñamiento antero-inferior, se alinea muchísimo más rápido con autoligado, no hay duda. ¿Por qué SLX 3D? Fijaos, aquí tengo una imagen a microscopio del SLX 3D. ¿Y qué ventajas tiene? Además de hacer un autoligado porque la puerta se cierra, disminuye la fricción o tiene todavía menor fricción gracias a que estas esquinas, veis que no son de 90 grados, veis que son redondeadas. Hacia afuera también es redondeado y hacia abajo también es redondeado. ¿Y eso qué hace? Eso me reduce el notching. ¿Qué es el notching? El notching es cuando yo deformo tanto un arco, como podéis ver aquí, lo deformo tantísimo que el arco se queda deformado para siempre. Sufre una deformación que se llama plástica, no elástica. ¿De acuerdo? ¿Y por qué el SLX 3D? Pues lógicamente, para que veáis, por su control rotacional. ¿Qué es el control rotacional? El control rotacional es ese control mesiodistal de mis dientes. Al ser la puerta exactamente igual de ancha, ¿de acuerdo?, que en la base del bracket, el control rotacional se realiza de mejor manera. Vamos a ver, porque creo que tengo una pregunta aquí, no sé, alguien me ha escrito en el chat. Vale, los elásticos. Como habéis preguntado dos personas por los elásticos, no os voy a contestar todavía, ¿de acuerdo? Y os digo por qué, porque es la siguiente diapositiva. Fijaos, ya después de la siguiente diapositiva, si tenéis duda lo contesto. Ese es el motivo de mi elección de los brackets.
Bien, elásticos. Aquí están los elásticos, ¿de acuerdo? Elásticos ligeros de 2 onzas y media, que es nada de fuerza, ¿de acuerdo? Y 3/16, con mi arco de Cupernitti de 15 a 27 grados en la arcada superior y en la arcada inferior. ¿Lo veis? Aquí tenemos el elástico. ¿Se corresponde a qué animal? Al tucán, ¿de acuerdo? Es un tucán y tiene 2 onzas y media, muy ligero, y 3/16. Y me diríais, Peri, si yo lo coloco largo, ¿se me puede posterior rotar? Tengo un tope. Daos cuenta que tengo la suerte de que mi 7 está haciendo prácticamente de 6. Por lo tanto, contacta. Esa extrusión no se va a producir, ¿de acuerdo? Pero tampoco se va a producir intrusión. Por eso ha sido mi elección de elásticos largos en este caso. Porque si yo no colocase los elásticos al 6, probablemente mi altura facial inferior disminuiría mucho y me encontraría con esa manifestación de clase 3 que yo no me puedo permitir. ¿Entendéis? Ese es el motivo. Seguimos. Nos damos cuenta de que nuestro arco de 0,15, ¿lo veis? A 27 grados todavía le queda efecto por hacer. ¿Qué hago yo? ¿Lo cambio? No, todavía no lo cambio. ¿De acuerdo? Esto que estáis viendo aquí, esos son stops crimpables y eso se coloca para que el arco no deslice en mesial y en distal. ¿De acuerdo? Esta es mi segunda visita, fijaos, y la cosa va más o menos bien, ha pasado un mes y se va liberando el apiñamiento. Esta es mi tercera visita, ¿de acuerdo? Y aquí seguimos todavía con nuestro arco redondo, ¿lo veis, no? Sigo con mi arco redondo y todavía no he cambiado. Y me dices, Peri, si tú normalmente cambias cada 2 meses. Sí, normalmente cambio cada 2 meses, pero existen excepciones. ¿Qué excepciones? Apiñamientos moderados o severos. Aquí lo tengo. Necesito aliviar ese apiñamiento para poder colocar un arco todavía más fuerte. Y eso es lo que hacemos. ¿De acuerdo? ¿Cuándo cambio? Fijaos, aquí. Aquí ya cambio. ¿Veis que está el arco totalmente recto? Este arco que yo ya le he metido a mi paciente, lo pongo aquí para que lo veáis también bien en el directo, ese arco que yo le he introducido a mi paciente, ese arco ya es rectangular, no rectangular, perdonadme, cuadrado. Es cuadrado, ¿de acuerdo? Y al ser un arco cuadrado, ya tengo un poquito más de control posterior y ya tengo un poquito más de control de torque, ¿de acuerdo? Que en redondo no tenemos nada de control de torque. Y digo un poquito. ¿Hiciste IPR inferior? No hice IPR inferior. El IPR me plantearía hacerlo ahora, Víctor, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque puedo cargarme las caras palatinas y vestibulares de algunos dientes si están apiñados. Pues fijaos, coloco una cadeneta de 6 a 6 superior. ¿Y por qué lo coloco de 6 a 6 superior? Porque quiero trasladarlo todo, ¿de acuerdo? Quiero trasladarlo todo, trasladar esos diastemas, ¿de acuerdo? De mi paciente. Y quiero perder un poquito de inclinación que he ganado con el primer arco. ¿Por qué cuadrado y no rectangular? Me pregunta Enrique. Porque rectangular lo voy a colocar después, Enrique. ¿De acuerdo? El rectangular viene después. Yo ya no coloco solo 3 arcos. Seguimos. Que es que están aplaudiendo y tengo al perro loco. A ver, cadeneta por 6 a 6, vamos cerrando los diastemas. Cupernitti. ¿Qué ha cambiado con respecto al 15? La temperatura además de la sección. Ahora tenemos 35 grados. ¿Qué quiere decir 35 grados con respecto a los 27 anteriores? Quiere decir que ahora hay más etapas inactivas que antes. Antes estaba prácticamente todo el tiempo activo. Ahora tenemos etapas activas y etapas inactivas. ¿De acuerdo? Pasamos una cita más, daos cuenta, ¿eh? Fijaos, una cita de colocación de brackets, 2 citas, 3 citas, 4 citas, 5 citas, y esta cita es importante también. ¿Por qué? Pues porque aquí ya he colocado CNA, beta titanio, 19 por 25, Enrique. Ahora sí coloco el máximo control del torque, ¿de acuerdo? 19 por 25, digo máximo control, pero que sepáis que con autoligado se pierde mucho torque, se pierde 6 grados de torque, ¿de acuerdo? Pero es el máximo control posible dentro de las secciones de arcos que tenemos
aunque podríamos colocar también un arco de 21 por 27, cosa que yo no lo recomiendo porque no se gana tanto para los brackets y las puertas que te cargas de los brackets. A ver, ¿qué hay otra pregunta por aquí? Óscar, ¿por qué siguen los topes puestos en la quinta cita? Pues siguen los topes puestos, pero si te fijas, están más bajitos. ¿Te has dado cuenta? Los topes yo no los quito, los topes los voy rebajando. ¿Y cuándo lo quito? En esta cita que será probablemente mi última o mi penúltima, es cuando decido quitarlos, pero no antes, ¿de acuerdo? Porque si lo hago antes y sigo con mis elásticos cortos, se me puede aumentar esa altura facial inferior. Seguimos. Que este caso me gusta mucho porque despierta muchas dudas, como podéis ver, ¿no? Cadeneta de 6 a 6 superior por fuera del arco, ya vamos acabando nuestro caso, ya vamos consiguiendo el engranaje y fijaos, doblez de intrusión en 32, 41 y 42. No sé si lo estáis viendo bien, lo veis aquí, ¿no? Ahí exactamente, a nivel del 41, del 42 y del 32, hay una doblez de intrusión. He echado hacia abajo ese arco de CNA con el objetivo de intruir. Y te respondo ahora, Víctor, aquí sí hay que hacer un poquito de IPR, ¿de acuerdo? Cuando nosotros vamos a intruir, tenemos que hacer un poquito de stripping, ¿de acuerdo? Fijaos, ya tenemos nuestro caso terminado. Nuestro caso terminado sin la parte estética. Dais cuenta que aquí tengo mi diastema en el lado derecho, que tengo también mi diastema en el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Tengo mi línea media centrada, he disminuido esa sobremordida que estaba aumentada en su inicio y he mantenido ese engranaje de clase 1. Este es mi caso terminado ya, fijaos, con la adición del composite. Daos cuenta cómo le hemos añadido a nivel de los laterales, respetando casi su distancia mesiodistal, le hemos añadido un poquito, sobre todo por el borde incisal, ¿de acuerdo? Seguimos manteniendo nuestro engranaje para que veáis aquí bien. Aquí tengo otra pregunta. Un segundito. A ver. Bien. ¿El elástico igual todo el tratamiento? Sí, este elástico ha sido ligero. ¿Por qué? Porque no quiero corregir. Lo que quiero es mantener hinchazo, ¿de acuerdo? Aquí vemos el engranaje, vemos cómo tenemos, esperaros que voy a quitar el chat, vemos cómo tenemos ya corregida la parte estética y fijaos la sonrisa del paciente al terminar el tratamiento. Fijaos. Con respecto a la cefalometría, poco hay que añadir. Los cambios son relativamente dentarios. Si veis, tenemos un poquitín más hacia abajo, pero hemos rotado el plano del lado derecho. Pero una cosa importante, fijaos, que aquí tengo la superposición, es que el perfil se ha mantenido poco más o menos. Se ha mantenido un poquito más. Hemos metido el mentón un poquito más hacia arriba, es decir, más hacia mesofacial, ¿de acuerdo? Y desde el punto de vista dentario tengo un poquito más de inclinación de la corona del incisivo superior hacia el lingual, ¿de acuerdo? No puedo decir que ha sido torque porque la raíz sigue en la misma posición, lo que sí puedo decir que ha sido una linguoversión de los incisivos superiores, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre 6 meses post tratamiento? Es decir, podríamos plantearnos, ¿y esto es estable? ¿Has dejado un engranaje en los premolares? ¿Te has preocupado un poquito menos por el 7? No, hombre, aquí tengo mi caso terminado, ¿de acuerdo? Este es el engranaje, aquí tengo el paciente perfectamente engranado, perfectamente con la línea media centrada, manteniendo esa distancia mesiodistal y ese borde incisal en sus laterales y el paciente no tiene ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Fijaos, el paciente sigue absolutamente estable, no he tenido que extraer esa agenesia, ¿de acuerdo?, para colocar un implante, aunque siempre es bueno avisar al paciente de que si observa movilidad o si tiene algún tipo de problemas, se debería colocar un implante, pero esto ha sido, ¿de acuerdo? Esto ha sido todo. Quizás si se pusiera en el caso un arco de 21 por 25 superior de acero, podríamos conseguir mejorar un poco el tip del 1.1, que parece algo mayor, o la posición del bracket. Eso son cosas ya más subjetivas, Enrique. En 21 por 25 normalmente
Te lo digo porque en la teoría es muy bonito colocarlo, pero yo he colocado 3 arcos en mi vida de 21 por 27, ni 21 por 25, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que observo? Lo que observo, fijaos, lo que observo a nivel del 11 y lo que observo a nivel del 21 es, lo primero que se me rompe es la puerta del cajetín, ¿vale? Casi inevitablemente se me rompe la puerta del cajetín. Y lo segundo, que si yo le doy un poquito más de tip hacia distal, supongo que me dirás, ese tip va a hacer que la línea media se desvíe hacia un lado. ¿De acuerdo? Porque el tip que tiene, que es más o menos un tip de unos 4 grados, es el tip que debe tener dentro de una norma, dentro de un tip de MBT. Los centrales tienen aproximadamente, creo que son 4 grados. Si yo le doy menos tip, en el 11, la línea media se me va a ir hacia la línea media superior, se me va a ir hacia la derecha, ¿entiendes? No voy a tener esa línea media clavada. Fijaos la sonrisa del paciente. Ahora debatimos todas las preguntas. Ya que estamos acabando el caso, ahora debatimos todas las preguntas de aquí, todas las preguntas que hay en el directo. ¿De acuerdo? Fijaos, aquí tenemos la sonrisa al inicio del tratamiento y aquí tenemos la sonrisa al final del tratamiento. Lo vuelvo a poner. Inicio de tratamiento, final de tratamiento. Inicio de tratamiento. Quiero que veáis bien esta fotografía. Y final de tratamiento. Fijaos la arcada superior. ¿Veis el torque que está un poquito hacia adelante? Mira. Hacia adentro. Fijaos los seises. Hacia adentro. De aquí, ahí. ¿De acuerdo? He sido todo. Todo ha estado relativamente controlado, si podéis observar. Fijaos, de esta posición, con la sobremordida aumentada, a esta posición, con una estabilidad y con una sobremordida relativamente normal. Fijaos, antes en las fotografías de la izquierda y después en las fotografías de la derecha. 6 meses post tratamiento. Ahora bien, tenemos algunas preguntas, creo, ¿no? Vamos a dar aquí preguntas. ¿Los 7 superiores se dejan mesiolinguos rotados para que engrane mejor? Fijaos, los 7 superiores efectivamente los tenemos que dejar no mesiolinguos rotados. Es que la morfología del 7 no es igual que la morfología del 6. ¿De acuerdo? Si yo el 7, fijaos en esta foto, si yo este 7, el 27, la parte mesiovestibular me la llevo a distal, la parte palatina me la llevo a mesial, ¿de acuerdo? Eso es lo que estoy haciendo. Y mi premolar se me va a ir a clase 3. Y mi premolar se me va a ir a clase 3. Y mi canino se me va a ir a clase 3. Objetivo de tratamiento, recordad, engranaje fuerte a nivel canino y premolar, dándole un engranaje relativamente acorde a nivel de 7, pero es distinta la anatomía. ¿De acuerdo? Eso con respecto a la pregunta. La cuenta del mail. Uf, es verdad. Ahora la quito. Que tengo aquí la de Dios monta. Espera un segundito. A ver cómo la puedo quitar. Esto fuera. Además, la quito del todo. Y seguimos con la presentación. Vale, gracias. Os dejo que vayáis haciendo más preguntas. Voy a contestar aquí a 6 preguntas que tengo, ¿de acuerdo? 1. ¿Los topes se van desgastando en cada cita? Respuesta, sí. Sí. 2. ¿Usa una retención estética inferior? Yo le coloco retención, como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Es la retención fija normal, pero existen personas que les gusta, ¿de acuerdo? Que se ponga un hilito de fluido para que no se vea nada de metal, por lo cual se hace un poquito más estético. Además, a mí me gusta hacer a día de hoy ESIX también inferior, por si acaso, ¿de acuerdo? Siguiente pregunta. Hola Peri, si no hubiese tenido los cordales superiores, ¿te habrías planteado abrir espacios para colocar los seises?
Si no hubiese tenido los 8, sí me lo hubiese planteado, Mariano. Por supuesto me lo hubiese planteado, ¿de acuerdo? Para darle una morfología adecuada. Pero como los tenía erosionados y se podían mandar sin ningún problema, lo vi acorde el hecho además de que lo hiciésemos de esta manera. Los topes, ¿cuándo los sacó? Los topes los he ido desgastando cita a cita y los quitas el penúltimo día. Aquí, esta pregunta, ¿de acuerdo? Los quito el último día. El penúltimo día, perdonadme. ¿Cada cuántos controles cambias los arcos? No es tiempo, Nubia, no es tiempo, es alineamiento, nivelación, expresión y desarrollo del arco y que cada arco me vaya entrando de manera natural. ¿De acuerdo? No es tiempo, como habéis visto aquí. Buenas tardes. Gracias por la charla con brackets convencionales. ¿Podría aplicar el mismo protocolo? Sí, con brackets convencionales podría realizar el mismo protocolo, pero yo creo que no tardaría, que tardarías más. Si te fijas, este caso es un caso que creo que han sido, no sé si 10 o 12 meses. No ha tardado nada, ¿de acuerdo? El paciente. O 10 o 12 meses ha sido este caso. ¿Es necesario topes siempre en cualquier caso? Te contesto de otra manera. Es necesario eliminar la fricción interarcada. Siempre. Sea como sea. Siguiente pregunta. Hola, ¿el paciente no tiene un canteo del plano? Muchas gracias. Vamos a ponerlo. Yo lo veo perfecto. No veo absolutamente nada canteado. De hecho, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver las líneas. Voy a modificar esto. Fijaos. Quizá tiene medio milímetro más, o puede ser la fotografía, un canino que otro. Pero vamos, no he visto paciente más simétrico o de los pacientes más simétricos que he tenido yo en mi consulta. Fijaos que cuando nosotros superponemos, perdonadme, cuando yo superpongo antes y después, cuando yo hago mis cuadrados, fijaos, mi simetría, no se observa canteo de ningún tipo. O sea, no se observa absolutamente nada de canteo, ¿de acuerdo? Bien, respondo otras 4 que tengo aquí. Tengo otras 4 preguntas por aquí. ¿Suele retocar los temporales? No, los temporales no los suelo tocar. Suelo tocar la cúspide palatina del 7. ¿No pusiste retención fija superior? No, puse retención removible. ¿En distal del lateral superior se coloca poste crimpable para que no se desplace el canino con la fuerza del elástico? En este caso no, ¿de acuerdo? Porque el lateral se va a desplazar más que el canino, por diferencia de raíz. ¿De acuerdo, Gloria? ¿Cómo tratas los canteos exagerados con microtornillos y CIAR? Lo exagerado necesita un anclaje esquelético, ¿de acuerdo? Espero haber respondido a estas 4. Sigo por aquí, que hay preguntas. Hola. Vale, este es el de antes. ¿Cómo ganaste espacio para aliviar el apiñamiento inferior? Desplazando hacia adelante todo. Si te fijas, he desplazado hacia adelante tanto los incisivos inferiores como los superiores. ¿De acuerdo? Desplazando hacia adelante me refiero desplazando con el IPR, he podido desplazar hacia adelante, lógicamente, los que están por palatino. ¿De acuerdo? No he colocado más hacia vestibular los que están por vestibular. He mandado los que están por palatino casi hacia la posición de los que están en vestibular y luego he hecho stripping. Pero no he hecho stripping en el inicio, he hecho stripping después. ¿De acuerdo? Otra pregunta por aquí. Vale, los arcos. La retención, he hablado ya de la retención, ¿de acuerdo? Fija inferior, vea, retención fija inferior y removible superior, con removible inferior por si se rompe la fija inferior. Buenas, Peri, guarda el vídeo. Vale, perfecto. Yo guardo ese vídeo. ¿De acuerdo? Y lo vuelvo para que lo veáis más lentamente. He respondido todas las preguntas de Instagram. Entonces, voy a quitar ya la parte de Instagram y vamos a seguir los que estamos en la parte de máster, ¿vale? Se va a quedar grabado de todas formas. Finalizo ahora. Esto lo quito.
hemos tenido, ¿vale? Hemos tenido suerte que se ha metido gente. Muy bien. Ahora, comparto en la historia. Ahora, si podéis, si queréis, aunque con un poquito de sincronía, podemos o bien utilizar el chat para las preguntas, que podemos decir todo lo que nos dé la gana ya aquí, ¿vale? Que ya no hay nada grabado. Vale, empezamos. ¿Cómo trata los canteos? Vale, creo, venga, Carlos, creo que se refiere a la fotografía de inicio. Si se observa el canteo, ¿eso se soluciona solamente con la secuencia de arcos? Vale, Carlos, es que si no me lo ponen, pues no. Si no me lo especifican, no lo puedo saber. Claro, está canteado el plano, pero no es que esté canteado el plano. Fijaos, esto es muy importante. Fíjate, se lo podía haber dicho al hombre, le escribiré un mensaje. No es que tenga el plano canteado, o si es que tengan el plano canteado, pero es muy sencillo de corregir. Lo que ocurre no es que esté el plano como tal canteado. Lo que ocurre es que el canino superior derecho está más hacia gingival que el izquierdo. ¿Cuándo se soluciona esto? En alineamiento y en nivelación. Sencillísimo. Si el origen fuese esquelético, estaríamos jodidos. Tendríamos que hacer una intrusión de la parte izquierda, ¿de acuerdo? O una extrusión de la parte derecha. Pero cuando el problema es un problema de alineamiento, es muchísimo más sencillo, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué la foto? Vale, no tiene la panorámica, la tiene inclinada. No tiene la PNC. Enrique, ¿qué es la PNC? La posición natural de la cabeza, vale. Que me dices que por qué en la fotografía inicial el paciente no tiene la posición natural de la cabeza. Vamos a ver. Aquí no tiene la posición natural de la cabeza. ¿Que está un poquito inclinado hacia arriba? Enrique, ¿qué lo ves? ¿Un poquitín inclinado hacia arriba? Yo lo que decía es que la foto entrada se ve también como la inclina porque el paciente tiene como la cabeza se inclina para un lado. Ah, vale. Que aquí tiene la cabeza un poquito inclinada hacia un lado, me dicen, ¿no? El abajo, la otra, ahora que Ah, como tiene la aquí. cabeza inclina. Vale, que puede dar la sensación, claro, efectivamente de eso. Eso sí, puede ser, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero mira, fijaos, os enseño un truco, ya que estamos aquí, ¿vale? Si yo quiero ver si realmente tiene una simetría, que en este caso sí lo tiene canteado, muy sencillo. Me vengo a formato, ¿vale? Me vengo a disposición, quito esto de aquí, y mirad, como tengo el paciente, pongo esto, que está aquí, y mirad lo que hago. ¿Veis cómo quedaría si pensásemos que el paciente está recto? Mira, fijaos, ¿veis? Esto para mí no es natural. Lo natural es poner la arcada superior porque no tiene poner el filtro con respecto a la línea media recta, ¿de acuerdo? Nosotros podríamos hacer esto y decir, ya no tiene canteo el paciente, pero no es real, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Yo podría hacer Yo esto. creo que lo que hace también es levanta más el labio de un lado, que por eso Sí. parece que está más Ah, canteado. sí. No, y ahí tiene inclina la cabeza. Su posición natural normalmente él inclina la cabeza, que eso también es, ¿de acuerdo? A ver qué hago yo. Que eso también ocurre. Mucha gente inclina la cabeza hacia un lado y que podría hacer esto, ¿sabes? Pero a mí no me gusta modificar la foto. Podría hacer esto. Esto no. Esto. Y ahora lo que tiene inclinado es el cuello. Pones la cabeza recta e inclinas el cuello. ¿De acuerdo? ¿Qué coño pasa aquí con el mail? Vamos a ver. Que se me abre cada 2x3. Vale. Pero fijaos cómo, para que os deis cuenta, un caso que puede venir a la consulta, que aparentemente es sencillo, ¿de acuerdo? Porque es una clase 1, como no lo analicemos bien, tiene una clase 3 por tamaño. Imagínate que yo solo pongo brackets aquí, ¿de acuerdo? Ni me fijo en la altura facial, ni me fijo en nada. Probablemente, uno, no cierre los diastemas nunca. Dos, me cueste mucho aliviar el apiñamiento inferior. Tres, no consiga el engranamiento de los 7 superiores. Cuatro, quede más clase 2 por los cónicos, por estos que son un poquito que tienen la morfología así. Me quedaría este canino en clase 2, este premolar en clase 2, este premolar en clase 2 y el 7 todavía más hacia adelante. ¿De acuerdo? Son pequeñas cositas que nos pueden hacer equivocarnos o no acabar de esta manera. ¿De acuerdo? Yo considero
que esta finalización es una buena finalización del caso, fijaos. O sea, ojalá todos los casos acabasen así. ¿Vale? Tiene un engranaje muy estable, tiene una línea media centrada, hemos recuperado la simetría de los caninos, entonces es un caso pues relativamente bien acabado, ¿de acuerdo? Eri, una cosa. Sí. A ver, yo no entiendo el por qué, o sea, yo Sí. con este caso me hubiese costado ver que el elástico tenía que poner de clase 2. De clase 2, ¿Cómo? perfecto. O sea, porque tú que te fijas no en el tamaño, o sea, si nos fijáramos en el tamaño hubieses puesto clase 3 el elástico. Sí, pero es que ¿por qué le vas a poner clase 3 si tú lo estás controlando con el stripping inferior? Lo estás controlando. ¿Y su perfil de qué era? ¿Dónde De estaba 2. el Pogonium? De clase 2. ¿Dónde le vas a dejar el Pogonium? Estás siempre en el perfil, en la posición de la mandíbula. En Para la saber cara, la cara del paciente es muy importante, daos cuenta, ¿vale? Una cosa, y yo siempre os digo, una cosa es el diagnóstico cefalométrico y otra es la cara del paciente. Cuidado, porque ante la duda yo elijo la cara antes que la cefalometría. Pero no quiere decir que esté mal hecha la cefalometría. Daos cuenta, lo que le pasa es que tiene una alteración en la proporción de rama-cuerpo. Y eso hace que curse como una clase 3 un paciente que tiene una rama corta y tiene un perfil de clase 2 por esa posterior rotación y rama corta. ¿De acuerdo? Es por eso. Realmente yo no pondría elásticos de clase 3 en este paciente por su perfil. ¿De acuerdo? No pondría elásticos de clase 3 por su perfil. Si colocas elásticos de clase 3, te hago una pregunta. ¿Qué crees tú que hubiese ocurrido, por ejemplo, a nivel de los caninos? a nivel ¿Dónde de se los ubican los caninos. caninos? Inferiores. Sí. No, los superiores. Con elásticos de clase 3 que hubiese pasado a los caninos superiores. Sí. No lo sé. Mira, tú imagínate que pones en vez de ratón, ¿no? Sí. No, te lo dibujo todavía. Te lo dibujo mejor, ¿vale? A ver si puedo poner una figurita aquí. Mira. Tú me estás diciendo que ponga esta goma, ¿no? Sí. ¿Vale? Si yo pongo esta goma, fíjate. ¿Dónde iría mi canino? Superior. Sí. Te lo tengo puesto con la Que flecha. generaría. ¿De acuerdo? Mi canino inferior va para atrás, pero esto es una reacción. ¿De acuerdo? ¿Lo veis, no? Cuando yo coloco un elástico de clase 3, esto es lo que ocurre. ¿No? ¿Lo tenemos todos claro? ¿Vale? Mi canino se me va a clase 2. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que se me va a ir a clase 2 el canino? Pues porque aquí hay un diastema. ¿Vale? Y se va a cerrar el diastema hacia adelante. ¿Vale? El diastema se cierra hacia adelante. Y luego me decís, Eri, es que tengo clase 2 y no sé cómo solucionarlo. ¿Y qué te diría yo? Pues coloca elásticos de clase 2. Y lo colocas. Eri, ¿Me escuchas? ¿Me escucháis? Sí, sí. Sí. ¿Vale? Digo que si tú colocas el elástico de clase 3, se te cierra el canino, se te va el canino a clase 2, me haces una consulta de estas que me hacéis todos los meses con el paciente y yo diría, coloca elásticos de clase 2. ¿De acuerdo? Me colocaríais elásticos de clase 2 y habríais solucionado el problema. ¿Pero en cuánto tiempo? Pues en 3 o 4 meses más o 5 meses más. No hubieseis hecho nada malo, porque tú luego lo puedes solucionar. Gracias a Dios la ortodoncia se puede revertir. Pero lo que hubiese pasado es esto. ¿De acuerdo? Se me hubiese ido el canino hacia adelante en vez de irse el sector anterior hacia atrás, que es lo que he hecho yo con la cadeneta. ¿De acuerdo? Mi central y mi lateral ha tapado un poquito el hueco y ese medio milímetro que me quedaba, ese medio milímetro lo hemos hecho con la carilla. ¿De acuerdo? Eri, Sí, una pregunta. Y por ejemplo, ¿puedes poner el caso del inicio? sí, claro. El mismo paciente me dices, ¿no? Sí. Aquí tiene Y por diastema, lo que ejemplo, pasa es que tú ahí, se ve sangre.
¿De acuerdo? Pero aquí si tú echas Yo aire... es que en ese caso, Peri, Sí. yo hubiese puesto 334, por ejemplo. Mira, si pones 334 tampoco pasa nada. Pero pasa una cosa. No pasa nada sagitalmente. Si pones un tope en el 7 contra el 6, ¿qué va a pasar en el 6 inferior? Se va a intruir. ¿Y qué va a pasar con ese apiñamiento anterior? Va a ser muy difícil de resolver, ¿lo entiendes, no? Porque va a haber más sobremordida. Sí. O sea, el caso es Vale, que... entonces tú has usado la clase 2 para compensar la intrusión del 6 inferior, Efectivamente. en el fondo. Mira, sí, por eso Vale, es que vale. nunca en ningún caso he utilizado elásticos largos. ¿Tú te has dado cuenta que yo siempre empiezo con elásticos cortos? Sí, ¿Por qué empiezo con sí, eso ya elásticos? lo has explicado antes que te evitaba lo de intrusión y extrusión. Efectivamente. Pero Tú por eso has imagínate, y puesto fíjate, eso. imagínate el caso. Si el paciente tuviese los 6 y estuviese en clase 1 sus 6, yo hubiese colocado en la cúspide palatina del 7, el tope, igual que ahora, pero la cúspide palatina del 7 superior me hubiese ocluido con el 7 inferior. Por lo tanto, sí hubiese colocado elásticos triangulares para mantener la clase canina. Vale, ¿Vale? Y lo que me vale, estaría vale. manteniendo la altura facial sería el 6. ¿Vale? Vale, vale, vale. Ujú. Que es que este caso es un caso que nos hace pensar mucho a todos, ¿de acuerdo? Es un caso que aparentemente es sencillo, pero tiene muchas peculiaridades que puede hacer que este caso se nos planteen 20, 24 meses sin entender el porqué. Y es precisamente por eso, porque intruimos, extruimos, lo mandamos a clase 3, luego lo mandamos a clase 2, luego hacemos stripping, luego hacemos, ¿entiendes? Vamos dando palos de ciego y el arco por sí solo no te va a solucionar el caso. Podríamos pensar, el arco me lo soluciona, no. El arco lo que va a hacer es crear todavía más diastemas, resolver un poco el apiñamiento inferior, pero nos vamos a encontrar con más diastemas todavía superiores. ¿De acuerdo? Peri, Sí, ¿puedes poner la superposición de las cefalometrías? sí. La superposición, si te fijas, a mí me da mucha rabia este caso, porque es un caso que me compré la máquina, o sea, el CBCT. Entonces, ¿qué pasa, Magda? Que yo no tengo la certeza 100% de que esta calibración, ¿sabes?, es clavada a esta. Y he tenido que Vale. modificar un poco la proporción para que quedase relativamente normal. Entonces, yo por eso no le he dado tanta importancia, si te fijas, a la superposición. Es que lo que me ha llamado la atención es que el Pogonion, incluso con elásticos de clase 2 y todo, aún se ha ido un poquito más atrás, aunque en el perfil no se le nota nada al paciente. Pues probablemente ha sido por la proporción esta, ¿eh? Yo creo que ha sido por la proporción de la radiografía. Es importante con las radiografías que utilicemos el mismo equipo, siempre se dice. Y no podéis imaginar cuánta razón hay, ¿eh? Porque es imposible calibrar dos máquinas iguales, porque están a distinta distancia una de otra. Y entonces el tamaño está alterado. Aunque tú lo tengas a 1:1, ese 1:1 es distinto del 1:1 de la otra máquina. Es como si me dices, Peri, te voy a hacer una foto, y me haces una foto y luego me echo un poquito más lejos y me hace otra foto, y me acercas esa foto. La proporción es distinta, porque es una imagen en 2 dimensiones, en una foto, en un cuerpo en 3 dimensiones. Entonces hay un poquito de alteración. A mí me ha costado mucho hacer esta superposición. En concreto, de hecho, la tuve que modificar un pelín. Ahora lo veréis, ¿vale? SN se ve distinto. ¿Esto se ve distinto? ¿Isaso? No digo que será lo del tamaño, porque se ve ahí cuando el SN no cambia y se ve que es distinto. Sí, o sea, pero que no, no. Yo quiero que tengáis una cosa en cuenta en las superposiciones, ¿vale? Esto entra dentro de la norma. Tú no eres capaz de colocar 2 puntos a la vez en el mismo sitio, tridimensionalmente. No digo por el tamaño, que uno mide más que el otro. Ah, vale. ¿No? Sí, que digo por lo de la proporción que habías dicho, más, pero no, por lo mismo, Ichaso. Sí, ¿no? Por lo Cambios mismo, que no menores. son iguales. Claro, cambios menores a 3 milímetros, no los tengas en cuenta. No los tengas en cuenta, te digo por qué. Porque es imposible colocar 2 puntos en el mismo sitio, ni en la misma radiografía ni en radiografías distintas. Ahora, cuando tú te encuentras una superposición exactamente igual, sospecha. Ya te lo digo yo. Eso es que se ha retocado.
Por eso yo odio la superposición en 2 dimensiones. A mí me gusta la tridimensional, ¿vale? Lo que pasa es que todo caso que yo empiezo con lateral y panorámica, lo acabo con lateral y panorámica, ¿vale? Eso es lo que ocurre, ¿vale? Pero sí, ¿está mal probablemente la calibración de uno con respecto a otros? Pues seguramente, ¿eh? No te digo que no. No, eso sí que no te digo yo, no te digo nada distinto. ¿Tenéis alguna duda más de este caso? Sí, Peri. Venga, dímela. Dímela. Peri, antes cuando te he preguntado lo del canteo, Sí, me has dicho que si es muy grande con microimplantes. Sí, sí. pero cuando es así, o sea, porque yo me acuerdo que Coco solía hacer como con Arco de el... intrusión Con, unilateral. Arco de intrusión unilateral. sí, Sí. ¿Cuándo sí, lo y lo hace? ataba en un lado Claro. ¿Pero cuándo? y en ¿Cuándo? otro no. ¿Cuándo? Cuando no era muy grande. Tú me has dicho que Vale, qué y haría tú... cuando es muy grande. Y yo te No, contesto. no, cuando no es muy grande, ¿tú Ah, lo cuando. harías así también? No, Cuando no. cuando no es muy grande, yo lo haría con elásticos y haciendo una doblez en el arco de 19 por 25. Mira. Iciar, mira. Mirar esta imagen, ¿vale? Que la voy a ampliar. ¿Ves esta doblez? Sí, Pues sí, haría la misma doblez en el lado del canteo. En el lado que esté intruido, hago esa doblez y además lo acompaño con elásticos. Ya soluciono el canteo. Si es y lo poquito, harías en el centro, Peri, en el centro, como en el centro. lo harías, eh, me refiero, el canteo es de una hemiarcada, entonces, ¿qué lo harías? ¿En el centro? ¿O dónde harías la doblez? No, el canteo normalmente depende. No siempre es de una hemiarcada. Si es de una hemiarcada completa, ¿de acuerdo? Si es de una ¿Sí? hemiarcada completa, si es un canteo, ¿Mm? y vamos a hablar bien, con precisión. Si es un canteo esquelético, ¿de acuerdo? Y no lo voy a ¿Sí? operar, colocaría ¿Sí? microtornillos, ¿vale? Mm. Si es un canteo dentario, ¿y qué es un canteo dentario? Pues podría ser esto perfectamente, ¿lo ves? Un canteo dentario por diferente altura de los caninos, ¿de acuerdo? En un canteo Mm. dentario, el mero hecho de colocar el arco lo alinearía. Si no es así, si sigue un poquito canteado, yo lo que haría es una doblez. Haría algo como esto, ¿vale? ¿Serviría el arco de intrusión o un arco utilitario unilateral? Sí, serviría, pero yo uso 3 arcos. Es que no me quiero gastar un arco porque sí, si es que puedo coger este arco y aquí hacerle una doblez de extrusión a esta mitad entera y compensarlo con elásticos, ¿por qué tengo yo que gastarme 10 euros en un arco? Yo me gasto en el bracket, yo me gasto en las propiedades de mis 3 arcos, yo me gasto en cámara de foto, yo me gasto, pero en un arco innecesario, porque fíjate cómo puede resolver sin problema con 3 arcos un caso, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿De acuerdo? Eso es a lo que voy. Si lo Y, tienes Peri, comprado, úsalo. eso. ¿Vale? Pero no lo Sí, compres. pero lo ataría a distal del lateral Mm, del lado que mm, quiero intruir. claro, si es de intrusión, sí. Vale, ¿Vale? Y nunca podría colocar elásticos en ese lado. ¿Entiendes, no? vale, Porque me sí, Claro. la intrusión. ¿De acuerdo? ¿Cómo vale, resolviste la vale. discrepancia de tamaño? Eso no me he enterado bien. Con composite. Esta discrepancia de tamaño con composite. Mira, de aquí, de este tamaño a ese tamaño. Fíjate la anchura. De ahí y la longitud incluso. Mira. ¿Veis? Eso ha sido composite. ¿Vale? Que no sé quién es el Galaxy A70. ¿Será Spuni? Esa es Sandra. Ah, Sandra. Vale. Vale. Fijaos.
¿vale? Esto, las discrepancias de tamaño normalmente no las hago con ortodoncia, esto no lo he hecho yo, esto me lo ha hecho el estético, me lo ha hecho Alfredo, ¿de acuerdo? A Más ver, cositas. tenemos en el chat Del dos preguntas deciduo quería cruzadas. decirte, Peri. ¿Perdona? Del deciduo quería decir. Ah, la discrepancia de Sandra. deciduo. No, he ajustado la oclusión del 7, Sandra, perdona. Mira, aquí he ajustado la oclusión para que me engrane. Mira. ¿Ves que aquí y que aquí ya está terminado del todo con el ajuste? Mira, ¿ves que aquí engrana perfectamente en clase 1, engrana con un choque relativamente normal y este 7 está un poquito más hacia adelante? ¿Lo ves? Sandra, Sí, sí. lo Sí, que he sí, hecho sí. es adaptar el 7 a esta posición. ¿De acuerdo? Eso es lo que he hecho. No he hecho stripping aquí, porque el hacer stripping aquí me implicaría mandar esto atrás y esto un poquito adelante, ¿de acuerdo? Además de tener que hacer una endodoncia aquí, seguramente, porque date cuenta que no es, que es que son 2 milímetros. 2 milímetros es mucho para un stripping, muchísimo. Tendría que hacer una endodoncia en un diente de feedback que no sé cómo estoy, ¿de acuerdo? Si quiero obtener algo relativamente medio. Yo aquí tendría que quitarme todo esto de aquí, me sobraría. Todo esto. Para poder meter, ¿de acuerdo? Para poder meter mi 6 un poquito más para adelante y que esta cúspide engrane. Pero no me interesa. Tengo un engranaje fuerte aquí, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que he hecho es no tocar este diente. Yo este diente generalmente no lo toco. De hecho, ajusto arriba, no ajusto abajo, ¿vale? ¿Por qué pusiste Vale, la gracias. primera cadeneta y la segunda cadeneta? ¿Por qué la primera rosa? A ver. Rosa arriba del arco y luego la segunda transparente debajo. ¿Qué era? ¿Rosa? Azul. Era azul. Por arriba y luego la segunda transparente por debajo. Pues muy sencillo, Natalia. Además tú has estado en la consulta y te habrás dado cuenta. Con el SLX era facilísimo poner las cadenetas por fuera. ¿De acuerdo? Y con el SLX 3D, al ser tan redondo, cuesta mucho. Y se me salían algunas cadenetas. Entonces cogí, quité el arco, puse la cadeneta y luego puse el arco. ¿De acuerdo? Esa es la razón. Peri, A ver, Sí. tenemos unas preguntas atrasadas en el chat que se nos han quedado ¿Vale? un poquito por Sin detrás. problema. Una de Paloma Dime. y otra de Víctor. Vale, a ver La que de la veas. Paloma dice, las lees tú Vale. a Venga, las 8 y Icía, 18. Vale. No, Oscar, realmente Inés. era que, ¿me oís? Sí, Te lo digo yo si quieres. vale, dime. Que le has puesto la cadeneta. O sea, la Sí. cadeneta, con la cadeneta consigues que se vayan los dientes hacia adelante. Es lo que No, he no, 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 entendido. no. Con esta cadeneta lo que he hecho es cerrar estos pequeños diastemas que había. Estos. Simplemente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pero al desplazarlos, con lo de desplazar los diastemas, ¿a eso era lo que te estabas refiriendo? ¿O te he entendido yo lo de desplazar los diastemas? Desplazar los diastemas, Paloma, ha sido porque me ha preguntado Iciar me ha preguntado que si pusiese elásticos de clase 3, ¿qué pasaría? Y yo le he dicho que el de canino se desplazaría y cerraría el diastema hacia adelante. Pero no es lo que yo quiero hacer. Yo he puesto elásticos de clase 2 porque lo que he querido es transmitir un poquito hacia atrás estos incisivos centrales. Hacia atrás, un poquitín. ¿Vale? Eso ha sido lo que he hecho en este paciente. O sea, la cadeneta ha sido para eso, para Sí. evitar, para corregir un poco la proinclinación que te había dado el arco redondo, ¿no? Efectivamente. Es Vale. exactamente para eso. Y te digo otra cosa, también para ir cerrando los diastemas posteriores. Si no, lo hubiese colocado nada más que de 3 a 3. Pero es que tú te acuerdas que aquí Vale, los diastemas posteriores, ¿no? Era lo también que... se iban cerrando, claro. Vale. Y Víctor, ¿qué me pregunta? Sobre la retención fija. Que si no utiliza retención fija superior. No uso. A veces sí, pero en pacientes que tienen una sobremordida acorde y que tienen un cíngulo potente, no lo coloco. ¿Por qué? Porque se me rompen. Se me rompen muchísimas superiores. Y para que tenga al paciente todo el día de urgencia en la consulta, le doy la responsabilidad a él con un ESIX y suya es y mía no. Okay. ¿Vale?
¿Tenéis alguna Eri, duda más? Sí, dime. Hablando de cadenetas, Sí, con el bracket este nuevo, sí. es lo mismo, ¿no? Si lo pones por dentro solo lo cierra y si lo pones encima lingualiza y cierra. Es lo mismo, Si lo pones ¿no? por delante, lingualiza un poquito más, pero es muy poquita la diferencia, ¿eh? No hay mucha diferencia, ¿vale? Pero si lo es pones como por tú dentro dices, no lingualiza nada. no, sí lingualiza algo. Siempre lingualiza algo, siempre hay algo. O sea, no es todo puro. Eso que quede claro que Vale. en ortodoncia, que te dicen, y he hecho un anclaje. No, no te pienses que algo se produce de manera pura, no. Siempre hay un poquito de una cosa y un poquito de otra. Siempre. Pero por Aunque encima más lingualización. más, efectivamente, más. Vale. Más. Pero te insisto en eso por una cosa. Porque tú puedes decir, a lo mejor en algún momento en público, coloco la cadeneta por dentro y no se lingualiza. Y te van a decir, no, no, perdona, ¿cómo que no se lingualiza? Sí, se lingualiza menos. ¿Vale? Acuérdate, no digas que no se lingualiza nada, porque el hecho de poner una cadeneta hace que las zonas de menor resistencia se muevan hacia las de mayor resistencia. ¿De acuerdo? Siempre. Vale. Aunque haya un arco que proteja un poco. Vale. ¿Alguna duda más por aquí de este caso? Antes de que os Y enseñe. otra cosita. Sí. El tema de la oclusión que estaban los caninos en clase 1, Sí. claro, yo tengo mucha tendencia, por lo que nos habían dicho siempre, de poner pues, los lacebacks de 6 a 3 para fijar ahí atrás. Sí. Pero realmente no es necesario entonces. O esto tú, por ejemplo, lo has cancelado con el elástico de clase 2 o... Yo normalmente este paciente con el elástico lo he cancelado. Magda. Vale. Yo generalmente en un paciente clase 2 puro o clase 3 puro intento colocar laceback siempre. Te diría coloco laceback siempre, te lo diría. Pero como sé que a veces, como se me pase a mí en la consulta, que cada día paso menos tiempo y delego más, alguno se olvida, ¿de acuerdo? Lo ideal es colocar en clase 2 laceback arriba siempre y en clase 3 laceback abajo siempre. Abajo siempre. ¿Vale? Siempre en Vale. estos casos que exista algo marcado. Date cuenta que estamos hablando de que las discrepancias de este paciente eran de 1 y de 2 milímetros. ¿De acuerdo? Se puede manejar de manera facilísima solo con una gomita que incluso la podría colocar, incluso los primeros meses le podríamos haber dicho de noche y ver si funciona bien y se mantiene, solo colocarse elásticos por la noche, para que tú te hagas una idea. No requería anclaje ninguno, ni en la arcada superior ni en la arcada inferior. De lo contrario, siempre le hubiésemos colocado un laceback. ¿De acuerdo? Sí, más que nada es por simplificar, porque si realmente estoy añadiendo yo en cosas pacientes, que... sí, Magda, para que te hagas una idea, como, un poquito como en resumen, si yo no empiezo con motion, es raro que yo coloque laceback. ¿Vale? Si empiezo con motion, siempre. En la zona donde hay diastema. Para anclarte donde lo has dejado. Efectivamente. Vale. ¿Vale? Porque no quiero perder anclaje ni arriba ni abajo con motion, pero has visto que aquí no he empezado con motion, entonces no necesito. Ya, No necesito. Si lo pones, no está mal, ¿eh? Por eso te digo que no necesito, pero si lo pones, no estás haciendo nada malo. Ya, lo que pasa que realmente Perdiendo lo tiempo. que es poco efectivo y eficiente es poner cosas que no necesitas. Por eso estaba... Por eso no lo he puesto. Sí, sí. Por eso. Sí, vale, sí. muy bien. Vale, recuerdo lo que es el laceback, Sandra. Es una retroligadura, una ligadurita de 0,12 o de 0,10, depende, ¿vale? Que viene del 6 al 5, al 4 y al 3. Te lo dibujo para que lo vean mejor, ¿vale? Imagínate, bueno, espérate un momento, que quito esto de aquí. Me vengo a un sitio donde haya brackets. Aquí mismo, ¿vale? Me lo estáis viendo en la pantalla, ¿no? ¿Qué es el laceback? Pues el laceback es una... Espérate, a ver si se quita la pantallita. Ahí. Mira, el laceback es... Imagínate que este es el 6, ¿vale? Se coloca así. Me vengo por abajo, por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, por arriba, por abajo y lo engrano. Eso es un laceback, ¿vale? ¿Y qué estoy haciendo con esto? Que esta parte no se mueva casi sagitalmente,
¿Vale, Sandra? ¿Ok? Ok, gracias. Nada.